Bienvenidos a mi resumen económico. Soy Daniel Guerra y aquí les hablaré acerca del ritmo de la economía a nivel nacional y provincial, donde analizaremos los diferentes datos que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Hace pocos días el INDEC publicó el informe de incidencia de la pobreza y de la indigencia. Como vemos en el gráfico, los datos muestran que entre el segundo semestre de 2024 e igual periodo de 2025, la pobreza se redujo de 38,1% a 28,2%, lo que marcó una baja de 9 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la indigencia disminuyó del 8,2% al 6,3%, lo que representó 1,9 puntos porcentuales. Esto representa que 8.500.000 personas son aún pobres y 1.900.000 son indigentes. Mientras tanto, en Río Gallegos alberga 31.686 personas pobres y más de 5.800 personas son indigentes. En el segundo gráfico podemos observar cómo en los últimos 2 años el índice de la pobreza ha variado violentamente, donde se disparó 11 puntos en los primeros 6 meses del gobierno de libertario, alcanzando a casi el 53% de la población, la cifra más alta en 2 décadas. Este salto estuvo vinculado a la devaluación del 50% que se aplicó sobre el peso y que generó una pérdida enorme de capacidad de compra. Recordando que la devaluación se produjo a fines de diciembre del 2023 y principio de enero del 2024. Otro dato que se publicó fue la inflación. Con respecto a la inflación, en febrero alcanzó el 2,9%, misma cifra que en enero. Vemos que en los últimos 12 meses la suba acumulada fue del 33,1%, mientras que en el bimestre del año sumó 5,9%. Podemos observar que ya son 10 meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual, como lo está indicando el índice del precio al consumidor, que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5% registrado en mayo del 2025. Si desagregamos los datos de la inflación, la mayor suba mensual correspondió a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8% impulsada principalmente por los incrementos en las tarifas de servicios públicos. En cuanto a las expectativas de inflación, el REM, el relevamiento de expectativas de mercado de febrero, como vemos en el gráfico, mostró un ajuste en las proyecciones privadas para 2026. Los analistas elevaron su estimación de inflación para el corto plazo y también corrigieron al alza la previsión anual. Se puede observar que el cuadro de inflación mensual, la mediana marca 2,5 para marzo, 2,2 para abril, 1,9 para mayo, 1,7 para junio y 1,5 para julio. En tanto, para el conjunto de 2026, la inflación anual esperada pasó a 26,1%, unos 3,6 puntos porcentuales por encima del REM previo. Podemos determinar que las promesas de inflación serán en agosto o las de fin de año o las al término del mandato, como argumentaban los funcionarios públicos, va a ser una situación difícil de alcanzar, fundamentalmente por la guerra que eleva el precio del petróleo. Si bien esto va a generar una mayor cantidad de ingresos de dólares por las exportaciones que se realizan del mismo, nosotros, en nuestro país, el 50% de la matriz energética se hace en función de usinas que funcionan a gas, por lo cual se deberá importar aproximadamente 28 barcos gasíferos. Esto significa unos 1.400 millones de dólares que deben ser gastados para poder sostener el sistema energético. En consecuencia, va a subir el índice del precio al consumidor en el rubro de combustibles, pero energía en general, no solamente en nafta, sino también en luz, por el cual el gobierno deberá decidir si va a subsidiar estos aumentos en los servicios o directamente llevarlo a las tarifas. En los próximos meses el dato de la inflación seguramente va a estar muy desanclado de la realidad inflacionaria de la gente, porque cuando los servicios públicos y privados de los que uno no puede escaparse están por arriba del dato de la inflación, son como un Pac-Man que se va comiendo el salario disponible. Algo que el gobierno debe prestarle mucha atención, porque el incremento salarial que va por debajo de la inflación mes a mes se va licuando y cada vez queda menos para consumir. Los últimos datos
estimativos por parte de diferentes consultoras privadas calculan que la inflación para marzo estará por encima del 3%. Otro dato importante en los últimos días fue el consumo. Los últimos datos del INDEC muestran que el consumo creció el 7,9% interanual, por lo cual el gobierno salió a festejar este dato, que es muy importante. Pero en este caso es necesario no solo mirar este agregado, que oculta un comportamiento muy distinto dentro del consumo. Por un lado, su aumento se explica en gran medida por la expansión de la compra de inmuebles, que aumentó un 71%, el turismo emisivo un 55%, es decir, los turistas que viajan al exterior, la venta de autos aumentó un 36%, que son consumos más asociados a hogares de mayor poder adquisitivo. Aumentó el 37% la venta de motos. Acá podemos observar una excepción vinculada a la búsqueda de un medio de transporte más económico y en muchos casos a su uso como para una herramienta de trabajo. Por otro lado, los rubros de consumo masivo muestran un fuerte retroceso. Si se compara 2025 con 2023, las ventas en supermercados caen un 19%, la indumentaria un 24% y la de los autoservicios un 13,5%. Estos son sectores que están directamente vinculados al consumo cotidiano de los hogares. Podemos observar que el resultado analítico de estos desagregados con respecto al consumo resulta que es un patrón cada vez más desigual. Mientras algunos pocos rubros crecen, el consumo masivo continúa en retroceso, en un contexto en el que el aumento de los gastos fijos redujo significativamente la capacidad de compra de buena parte de los hogares. Otro dato muy importante de estos días también fue la actividad económica. En enero del 2026, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, registró un crecimiento del 1,9% en comparación interanual. En relación con enero del 2025, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero, donde se destacaron pesca, con un aumento del 50,8%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura un 25,1%, seguido de explotación de minas y canteras un 9,6% e intermediación financiera un 7,7%. Por otra parte, cayeron 5 sectores en la comparación interanual: comercio mayorista, minorista y reparaciones, una baja del 3,2%, electricidad, gas y agua un 3%, industria manufacturera un 2,6% y administración pública y defensa un 1,6%. En el gráfico se puede observar que el crecimiento actual depende en gran medida de sectores vinculados a recursos naturales, mientras que los sectores más ligados al mercado interno continúan rezagados. Este crecimiento es necesario remarcar que se da con un nivel de empleo privado registrado en baja, situación que no se da hace muchos años, es decir, crecimiento de la economía con un aumento del desempleo, algo consecuentemente que limita la solidez del rebote del crecimiento de la economía. Otro tema importante del INDEC que publicó es el de desempleo. Como podemos observar en el gráfico, subió del 6,4% al 7,5% a fines del 2025 y alcanza a 1.700.000 personas. Aquí hay que ver lo que sucede en nuestra ciudad, Río Gallegos, que registró la tasa de desocupación más alta del país, con un 9,5%. En gran parte esto es consecuencia de la salida de YPF, de las áreas convencionales y el retiro de otras operadoras que han dejado un saldo devastador de aproximadamente 10.000 trabajadores despedidos, sumado a la parálisis de la obra pública que corta el flujo de empleo en las construcciones. También al cierre permanente de locales comerciales, producto de la baja en el consumo que también se ve afectado por los techos salariales en los diferentes gremios y del sector público, que en muchos casos no cubren la canasta básica. Con respecto a todos estos datos del INDEC, podemos determinar que nuestra economía, como siempre a lo largo de la historia,
nos somete a una de sus tantas clásicas pruebas de resistencia, en este caso, donde la macro y la microeconomía parecen viajar en distintas velocidades. Por un lado, los indicadores macro muestran señales de estabilización. La inflación, si bien ya no está aumentando de manera vertiginosa, el tipo de cambio está bastante calmo, pero sin embargo al bajar a la economía real, al común de la gente, a la calle, al de las góndolas y el del presupuesto de los hogares, el clima es mucha cautela, hay que tener mucha cautela. La recesión se está observando día a día en la retracción de los volúmenes de venta, en las persianas que bajan de diferentes comercios y las familias que hacen malabares para cubrir sus gastos corrientes. Se han publicado diferentes datos acerca de consultoras respecto a cuál es la preocupación de los argentinos. Hoy son los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo, la falta de empleo y desocupación, la inseguridad y aparece el tema de la corrupción, quedando lejos en el ranking la inflación. El clima de insatisfacción que se está observando se traslada de manera directa respecto a cómo ven la gestión del gobierno, donde el 54% de los argentinos la desaprueban. Y hay que tener en cuenta que de cara a las próximas elecciones presidenciales, el sentimiento de renovación parece ganar terreno. El 53% de los argentinos manifestó que prefiere que haya un cambio, mientras que un 41,3% se inclina por la continuidad del actual gobierno. Con el deseo de cambio superando la barrera del 50%, la moneda está en el aire y la capacidad de recuperación del salario real parece ser la única llave que podría alterar este complejo escenario político. También es necesario recordar que históricamente ningún gobierno ha sido reelecto con bajo consumo, recesión o estanflación. Por eso, el gobierno debe tomar nota de toda esta situación, que seguramente ya lo está haciendo, y mejorar los recursos, es decir, los salarios reales, de manera tal que se pueda incentivar un poco más al consumo y así generar que el crecimiento de la economía argentina sea cada vez más pareja para todos los sectores. Hasta el próximo resumen.